Y pues bueno, vamos entrando a la mesa política con nuestra querida Jesús Cervantes y con nuestro querido doctor Héctor Javier Sánchez. Hoy vamos a abordar varios temas interesantes con ellos, con ella y con él. Uno es la narrativa de la violencia en los estados, si esto se debe, es real, cómo leer, hay una estrategia, la estrategia del miedo, cómo se explican el recrudecimiento de la violencia en varias entidades de nuestro país, eh, el intento de censura del libro del presidente Andrés Manuel López Obrador, la situación en Gaza, la expulsión de la embajadora de México en Ecuador y un punto más. Yo les dije, no, van a alcanzar Héctor Javier y Jesús a hablar de todos esos temas, pero Héctor Javier también decía el tema de Messi. Parece ser que hay una pugna de este jugador con un entrenador, creo que es de Monterrey o de Cruz Azul, no sé bien, un otro argentino que al parecer hizo declaraciones que le molestaron pues a Lionel Messi, y se ha abierto un debate. Ya estaremos viendo si alcanzamos a llegar a eso. Todavía no sé, no están por ahí, Héctor y Jesús. Sí, Vamos incorporándolos, ¿no? Por favor. sí. Este, bueno, ya se están incorporando Héctor Javier y Jesús Cervantes. Y bueno, pues ahí ya estamos viendo al doctor Héctor Javier Sánchez, este flamante doctor, brillante, inteligente, ya está aquí con nosotras y nosotros. Héctor Javier, muy buenos días, bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Ernesto? ¿Qué dices? ¿Cómo te va? Bien, bien, gracias, gracias, Héctor. Jesús, ahí la veo, pero todavía no enciende su cámara. Ojalá que la encienda un día de estos. Este, por lo pronto, mi querido Héctor, ¿cómo te ha ido? Bien, bien, bien. Aquí estamos en San Cristóbal, Sí, con oye, mucho calor y que no ha llovido, Ernesto. La verdad no es me que digas, hay sequía. hay Híjole. sequía, sí. Ojalá llueva pronto por acá. Sí, sí. Oye, Héctor, pues antes de que entre Jesús, y bueno, en esta comunicación interna que tenemos y que sabemos que estás con mucho trabajo, es a propósito de un congreso que estás organizando. Cuéntanos tantito de qué va. Y fíjate que estamos organizando un Congreso Internacional de Investigación en Tuberculosis. Acabamos de crear la Red Mexicana de Investigación en Tuberculosis y otras micoبacteriosis. El año pasado hicimos un congreso en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias y ahora este va a ser el segundo. Lo vamos a hacer aquí en la Unidad San Cristóbal del Colegio de la Frontera Sur, del 17 al 19 de abril. Entonces, pues ojalá, esperemos tengamos mucho éxito. Va a ser un congreso híbrido, que va a ser virtual y presencial. Va a transmitir por distintos medios de comunicación, por las redes sociales principalmente. Y la idea es que, bueno, pues ver los avances que tenemos aquí en el país, aunque tenemos invitados de otras partes del mundo. Y la idea es que también en México, pues sepamos que esta enfermedad no se ha ido, sigue presente aquí con nosotros, que nos sigue causando un gran número de fallecimientos. Se calcula, bien oficialmente son como 2.500 muertes por año, pues alrededor deben ser de como de 4.000 y 5.000 personas por año que se mueren por esta enfermedad, a las que también habrá que considerar gran de las personas que son notificadas como muertes por SIDA, por VIH-SIDA, en realidad lo son por tuberculosis. Estamos hablando de prácticamente 4 de cada 10. Entonces, pues aquí seguimos dando la batalla, que es una enfermedad, sabemos, afecta principalmente a las poblaciones con mayor afectación pues, socioeconómica, las poblaciones marginadas, excluidas, y de ahí que parece ser que pues, no sea una enfermedad sexy que atraiga mucho la atención, pero pues aquí seguimos dando la batalla en este tipo de padecimientos que se llaman enfermedades del rezago o enfermedades olvidadas. Gracias, Héctor Javier. Ya está por ahí, llegó la doctora Violeta Núñez. Buenos Sí, días, muy, muy Violeta. guapa, por cierto, ¿eh? Estrenando Eh, aretes y todo. Muchas gracias. Pues aquí corriendo, llegando de la universidad, Héctor, Ernesto, Jesús, muy buenos días y escuchando a Héctor Javier, muy interesante lo que él dice. Yo ya le había compartido en otro momento a Héctor Javier, pues que esta enfermedad pues nos ha Y, tocado
a mexicanos, a muchos, y bueno, pues mi abuela falleció de tuberculosis, y sí, es una enfermedad, Héctor, que lo hemos aprendido también contigo y desde otros espacios, pues de la pobreza y de la pobreza extrema, Héctor. Entonces, gracias que tú sigues haciendo esta labor. Y en ese contexto en Chiapas, Héctor, ¿qué tanta tuberculosis en este contexto de pobreza y de pobreza extrema? Tú llevas ya décadas abordándola, pues esto se ha venido abordando o revirtiendo, Héctor. Sí, fíjate que la tuberculosis prácticamente está en todo el país. De hecho, los municipios más afectados, fíjate, es Tijuana, uno de ellos, por toda la cuestión que hay ahí. Otro es Acapulco, fíjate, curiosamente. Y aquí en Chiapas tenemos pues dos municipios, uno de ellos es Tapachula, también por toda la cuestión migratoria y la pobreza que hay. Y no solo es la cuestión, digamos, de que la gente esté más afectada por la enfermedad, sino las probabilidades de éxito que también tienes, ¿no? Recientemente nos acaban de publicar un artículo en el que documentamos que las personas enfermas de tuberculosis que provienen, digamos, de municipios con alta presencia de población originaria son menos, digamos, beneficiados en el término del tratamiento. Es decir, es un tratamiento que dura hasta ahora 6 meses en los casos que son sensibles a los tratamientos que se utilizan, o pueden ser hasta 9 meses con los casos farmacoresistentes, y las probabilidades de éxito, de completarlo con éxito, es mayor en poblaciones, digamos, que tienen menos población originaria que aquellas que sí tienen población originaria, ¿no? Imagínate, entonces, las desigualdades inclusive no solo se dan en la probabilidad de ser infectado o no infectado, de desarrollar la enfermedad o no desarrollar la enfermedad, sino también de ser curado o no ser curado. Gracias, Héctor. Ya está por ahí también Jesús Cervantes. Jesús, buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días, Ernesto, Violeta, Héctor, ¿cómo amanecieron? ¿Cómo andan hoy? Acá con mucho viento. Qué bueno. ¿Y cómo te fue en tus vacaciones, Jesús? Muy bien, descansé mucho, me la pasé a todo dar aquí en Mexicali también, o sea, no salí. Qué bueno, Jesús. Pues bienvenida también. Bienvenida, Jesús. Y Héctor, pues yo creo que en algún momento tenemos que pensar en algún programa especial específicamente sobre tuberculosis, porque me parece un escándalo la cifra anual, 2.500 oficialmente, y el cálculo extraoficial podría duplicar la cifra. La cifra es verdaderamente escandalosa. Sí, Ernesto, Héctor, ahorita que comentaban eso, Héctor hablaba de Tijuana. Es Mexicali la ciudad con grandes casos de tuberculosis. Casi siempre hemos estado en los primeros lugares. Hemos tenido ese gran problema aquí que tiene que ver muchísimo tanto con la gran cantidad de polvo que tenemos aquí en esta ciudad, pero pues, indudablemente también que toda la contaminación. Aquí hay grandes empresas locales que contaminan mucho. Por ejemplo, Saori, que es una de las grandes empresas que te hacen todo lo que tiene que ver con el recubrimiento de los techos, o Fevisa, una empresa que se dedica a procesar el vidrio, ¿no? Y hace los envases, que era con la que iba a tener contrato la Constellation Brand, esta cervecera. Bueno, son empresas que generan mucha contaminación. Tú en la noche ya aquí en Mexicali ves una gran nata, ¿no? Y eso es parte de lo que provoca la tuberculosis aquí en Mexicali. Bueno, eso debe estar relacionada también a otro tipo de padecimientos, ¿eh? Pero digamos, la que está con más casos notificados, digamos, es el municipio de Tijuana. Eso no quiere decir que en Mexicali no existe el problema, ¿no? Allí en Mexicali también lo asociamos, sobre todo lo que tiene que ver con el tratamiento, al uso de los farmacodependientes. La drogadicción también es un factor fuerte, el tabaquismo, el alcoholismo, este tipo de cosas que bajan los sistemas inmunitarios de las personas. E insisto, ¿no? Por un lado te afectan más en términos de que aparezca la enfermedad, pero también por otro lado te afectan en la continuidad del tratamiento, que requiere estrictamente que lo sigas hasta ahorita durante 6 meses en México, ¿no? El que no lo sigas hace que los pocos vacilos que queden cuando no se termine el tratamiento se desarrollen a su vez. Estos ya vienen con la información de los fármacos que ya se utilizaron, entonces tienes que meter tratamientos mucho más agresivos, con más daños colaterales, mucho más costosos. No hay comparación. Un tratamiento sensible puede costarte 15, 20 mil pesos, y otros se pueden llegar a los 200, 300 mil pesos, ¿no? Es una dimensión totalmente distinta, ¿no? Ya.
Ya. Pues gracias, gracias. Pues sí, decía yo que aquí cuando Héctor y Jesús ponían así, quién sabe cuántos temas, dije, ya ternuritas, Pero es la pues no, mesa autónoma, Ernesto, acuérdate. sí, no, no, y Yo ellos ya son, me traje mi café, mis palomitas. ¡Ah, qué bonita taza! Es una taza de Zacatecas, así es que a la orden, querida Oye, Jesús. Violeta, pero no lleves palomitas, lleva otra cosa porque vas a parecer a Chertorivsky, ¿no? Sí, no, bueno, aquí está es que además a mí me gustan ¿qué mucho las pasó? palomitas. ¿Qué pasó? No no le pertenecen a Chertoriski, pero sí, Héctor, tiene razón, vamos a estar pensando en unas Esas papitas. comparaciones son muy violentas a esta hora de Pues la es mañana. temprano, es temprano. Oigan, pues entrando en materia, Jesús, mi querida Jechucha, hacías algunas preguntas con respecto de los hechos de violencia que se han estado suscitando en el país, en algunas entidades de la República Mexicana, todo relacionado también con el tiempo electoral. Y entonces hacía preguntas, hay una campaña contra el miedo. Hoy el presidente López Obrador habló también sobre esa campaña, sobre esa campaña de miedo que están intentando generar pues la oposición, los medios corporativos. ¿Qué decía al respecto, Jesús? Mira, Ernesto, lo habíamos platicado incluso antes de que iniciara todo el proceso electoral, de cómo vislumbrábamos unas campañas violentas por varios factores, entre ellos la presencia del crimen organizado, ¿no? Eh, Más allá de los robos, asaltos, de la incidencia delictiva, de cómo está en nuestro país, apuntábamos a estos nuevos participantes que tenemos, bueno, ni tan nuevos, porque ya desde inicios de la década de 2010, por ahí estaba la presencia del crimen organizado participando ya mucho en los procesos electorales. Pero lo anunciábamos, lo comentábamos aquí hace un par de meses, Ernesto, y a mí me llamó muchísimo la atención cuando empecé a ver estos espectaculares aquí en Mexicali, por ejemplo, de la campaña contra el miedo, ¿no? Haciendo referencia a traer la seguridad y también me llamó muchísimo la atención un spot de Xochitl Gálvez donde habla justamente de cómo te voy a traer seguridad, habla de no más miedo, vivir sin miedo, y ella cambia totalmente su tono de voz, o sea, se nota que le hicieron una gran campaña. O sea, este es un tema de propaganda político, es evidente, ¿sí? Lo que pasa es que entre tantas cosas que vienen sucediendo, de repente no nos detenemos a ver este tipo de cosas. Y a mí me llamó muchísimo la atención, todavía no empezaba esta ola de violencia, ¿no? Entonces, a mí me parece, en lo personal, habrá gente que disienta, que no es una campaña. Yo creo que sí forma parte de la campaña, aprovechando justamente el clima de violencia que se vivió y que se vive en México desde los últimos sexenios, ¿no? Entonces, es curioso cómo primero se empieza una campaña donde se hace referencia al miedo, donde Xochitl no parece Xochitl, no es la Xochitl atrabancada, arrebatada, que vemos, ¿no? Está muy bien cuidada el tono de su voz, las pausas que hace cuando está hablando, y luego también he estado buscando ahí en algunos medios, y por ejemplo leía en El País, en el periódico El País, de Carmen Morán Breña, por allá por el mes de febrero, de cómo decía que este era el punto que tenía que atacar la oposición, ¿no? La violencia. Entonces, la pregunta es, ¿quién está detrás de la violencia? Y me recordó muchísimo, y ustedes también lo van a recordar, Ernesto, Héctor, cuando en 1994, cuando está el estallamiento, poquito después del estallamiento del ZLN, todo el mundo pensábamos
¿no? Que cuando se viniese el proceso electoral, evidentemente Cuauhtémoc Cárdenas ganaría porque estaba un estallamiento, estaba el haber puesto nuevamente los ojos en la situación de las comunidades indígenas, cómo han sido humillados, aplastados, todos estos temas que ya conocemos, y cómo desde el centro se inició una campaña centrada en el miedo, e incluso se habló muchísimo de que parte del triunfo de Ernesto Zedillo Ponce de León en aquella ocasión fue justamente porque habían utilizado esta campaña. O sea, tú utilizas lo que se está viviendo, ¿no? Y se ponían imágenes, recuerdo, del tema de Ocosingo, por ejemplo, cuando se vieron estos cuerpos en el enfrentamiento entre zapatistas y el ejército, ¿no? Aquellas imágenes que nos impactaron muchísimo a todo México porque no estábamos acostumbrados, ¿no? Entonces, esa campaña les resultó bastante bien. Hubo un incremento de la votación también en el proceso, y luego vinieron los hechos de el asesinato al candidato a la presidencia, ¿no? A Luis Donaldo Colosio, aquel 23 de marzo del 94. Entonces, tú vas preparando a la sociedad para este tipo de campañas donde el miedo es la parte central, no es la violencia la parte central, es el miedo, es cómo utilizas a la gente, cómo vas creando o vas aumentando una percepción. Ahora, de que hay violencia, pero también llama la atención. Primero es la campaña y luego se vienen incrementando estos hechos. En el caso de la candidata a la presidencia, a una de las presidencias municipales en Guanajuato, que falleció, que fue, ejecutada en su primer acto de campaña, y justamente después de haber hablado del tema de seguridad. Bueno, ¿qué es lo primero que uno piensa? Pues fue el cártel de Lima, ¿no? De Santa Rosa de Lima. ¿Por qué? Porque Andrés Manuel inició su ataque en contra del Huachicol, fue la primera acción fuerte en contra de lo que estaba generando muchísima violencia y cómo se estaba cooptando a la gente para pertenecer a los criminales, y cómo este grupo de Santa Rosa de Lima estaba influenciando muchísimo a las comunidades, de lo fácil que era robar el huachicol, formar parte de ellos, obtener recursos, ¿no? Entonces dices, a ver, ¿qué es lo inmediato que uno piensa? Pues fue este grupo criminal, ¿no? Y luego los ataques que ha habido, o el descabezamiento que ha habido de los principales líderes por parte del gobierno. Entonces, yo no digo que sea lo único. Lo que estoy tratando de plantear aquí es que está siendo utilizado, ¿sí? Por parte del gobierno, por parte de la oposición, este tema de la violencia, para hablar del miedo, tratar de generar entre la población a nivel México, ayudado con una narrativa de parte de los medios, ¿sí? Porque, a ver, los asesinatos no son nuevos, y no con esto tampoco estoy diciendo que hay que normalizar la violencia, no, pero los asesinatos no son nuevos. Ahora, tú empiezas a asesinar a gente que tiene que ver con procesos electorales. Primero empiezas con funcionarios, después empiezas con candidatos. Así ha ocurrido en los últimos procesos electorales, y se recrudece justamente poquito antes del proceso. Por ejemplo, aquí en el caso de Baja California, todavía están en los pleitos internos, y yo ayer platicaba con un amigo, le decía, yo nada más estoy esperando a que concluya todo el pleito por estas candidaturas, que las más rabiosas están en las presidencias municipales, al interior de los propios partidos, ¿sí? Cómo se están aventando con todo y sacando cosas verdaderamente que no tienen mucho que ver con los procesos electorales. Estoy esperando a que eso termine para ver cómo va a entrar luego los grupos criminales a participar en los procesos, ¿no? Electorales, porque, como les digo, ya viene participando el crimen organizado desde hace tiempo, ¿sí? Pero también cómo lo va a utilizar la oposición. Y creo que como campaña política, pues es lógico que se vaya por ahí, pero sí pienso que hay una intención
y no nada más por grupos políticos, creo que por grupos fácticos, y estoy pensando en grupos del exterior que tienen que ver con gente que ha perdido espacios de explotación en nuestros recursos naturales, ¿sí? Y también tendría que ver de alguna manera con la declaración que hizo el propio presidente cuando se refirió al caso de Ecuador. Qué casualidad que sube una, y sí es cierto, pues es una casualidad. ¿Por qué? Porque tú atacas el miedo y la gente indudablemente que se va por el otro partido, ¿no? No por el que va arriba, que es el que está en el gobierno, ¿no? Porque le asustas a la población y es una manera de ir direccionando el voto, creo yo, Ernesto, Violeta, Héctor. Sí, muchas gracias, Jesús. Pues este tema, que es todo un tema, Héctor, incluso ahorita Jesús se fue hasta el 94, pero ayer estábamos haciendo una presentación de un trabajo y justo una parte importante se centraba en el miedo, en esto de hace ya casi 18 años, de AMLO, un peligro para México. Ustedes se acordarán y toda la audiencia se acordará. Y luego, donde el miedo estaba ahí como un elemento central, y luego la siguiente campaña en el 2012, lo del populismo y la imagen del presidente, ahora López Obrador, junto a Hugo Chávez, y otra vez ahí el tema del miedo, luego siguió el tema del comunismo, ¿no? Ya en la tercera campaña, y la llegada de los rusos, ¿no? ¿Se acuerdan de los supuestos rusos? Y todo esto que desplegó Frena y otros medios de comunicación de la instauración de un plan comunista aquí en México, un supuesto plan comunista, donde se decía va a haber devaluación, va a haber expropiación, va a haber fuga de capitales, y siempre insistimos el miedo por delante. Esto, Héctor, se está reeditando de manera permanente. ¿Tú cómo lo ves? Ayer decíamos, parece esto como una montaña rusa, y nuevamente ahora lo vuelven a utilizar, y me parece muy, muy interesante lo que dice Jesús. Incluso Xochitl Gálvez habla de su campaña es sin miedo. ¿Qué decir sobre esto, Héctor? Sí, estoy totalmente de acuerdo con ustedes, ¿eh? La verdad es que yo creo que la campaña que se está haciendo en contra de este gobierno, y por supuesto eso con ecos a las próximas elecciones, es justamente la del miedo y la incertidumbre que se le puede generar a la población, a todo lo que tú ya comentabas, Violeta. Pues hay que recordar también que nos espantaban con la devaluación del peso, ¿no? Que si ganaba López Obrador, se iba a ir hasta 35 pesos por dólar, cosa que pues no ha sucedido ni mucho menos, ¿no? Yo estoy de acuerdo con Jesús también en remontarnos mucho más atrás. No sé si ustedes se acuerdan cuando por ahí del 94, pues nos enteramos de la guerra de los Balcanes. Ya lo hemos comentado creo que aquí en otros programas, donde pues creo que muchos nos enteramos que existía Serbia, que existía Herzegovina, que existía Bosnia. Lituania, Letonia, Estonia. Todos estos países donde hubo la guerra de los Balcanes, digamos en la etapa que hubo más o menos del 91 al 95, en donde yo sí no me puedo quitar las imágenes donde pues reporteaban, digamos, los combates prácticamente ahí en el mismo escenario de las batallas, donde se iban casa por casa, y pues ahí sin ninguna censura ni nada, pues veíamos a la gente muerta, a la gente asesinada, a la gente que era pues ahora sí que muerto producto de estos, pues ahora sí que batallas, ¿no? Y que sí, efectivamente, a la gente le provocó muchísimo miedo, y pues, después viendo lo del EZLN también, y cómo Cedillo utilizó el eslogan aquel que él sí sabe cómo hacerlo para lograr la paz, ¿no? Y que se llamó muchísimo en aquel entonces el voto del miedo. No sé si lo recuerdan, ¿no? Y Sí, efectivamente lo van a tratar de hacer pues cada que haya elecciones, ¿no? Y aquí yo estoy de acuerdo también con Jesús de que pues deberíamos de verlo desde distintos ángulos, ¿no? Por un lado, desde la parte interna, que son los pactos, no necesariamente con la delincuencia organizada, sino también con la delincuencia de cuello blanco, e inclusive en la institucionalizada, que tiene que ver con las estructuras políticas de convenios en términos de explotación de la minería, de energía, de recursos naturales, de control de aduanas, de control de puertos, en fin, toda esa serie de cosas que ya sabemos que dejan muchísimo dinero. Otra cuestión que ya lo mencionaban ustedes, el miedo, la incertidumbre hacia la inseguridad y hacia los aspectos económicos. Y por otra parte, la cuestión que tiene que ver externa, ¿no? Que sabemos que muchas de estas organizaciones o personas de manera individual no trabajan por sí mismas,
sino que se asocian, digamos, con algunas organizaciones externas. Aquí pudiéramos citar en primer término, pues los organismos de inteligencia norteamericana, pues la presencia de la DEA, de la CIA, pero también otras organizaciones, y no vamos a quitar el dedo del renglón, como Atlas Network, que están por ahí impulsando, digamos, otra serie de gobiernos que respondan curiosamente a una serie de intereses que están muy focalizados hacia una perspectiva de cómo deberíamos los países tener los modelos económicos y políticos que deberían de regir nuestras naciones precisamente con vistas a favorecerlos. Fíjate, ahorita, Héctor, que hablas de los organismos internacionales, yo me centro en este tema del miedo. Evidentemente que están todos los que dice Violeta, los que comentas tú del tema de la devaluación, todos los aspectos económicos, pero siento que la parte de la campaña del miedo tiene que ver con la violencia, ¿no? Los asesinatos, todo este tipo de cosas, más que nada en la violencia. Y ahorita que estabas hablando de los organismos internacionales, se me vino inmediatamente a la mente el día 28 de marzo. Es como un preparativo, y además yo soy muy mal pensada, pero el día 28 de marzo el FBI saca un comunicado donde dice que el ruso, un integrante del cártel de Sinaloa, que pertenece a la facción de El Mayo Zambada y que está aquí en Baja California, y lo señalan específicamente que está en Baja California, dice, creemos que está en Mexicali. Ya lanzan el Se Busca, ¿no? Cuando el ruso está aquí desde el 2020. O sea, no es nuevo que esté el ruso aquí. Y luego dice, creemos, hay indicios de que está en Mexicali. O sea, hemos pasado por la casa del ruso en el Valle de Mexicali. Todo el valle lo sabe, la gente de los alrededores, ¿no? Son temas que la gente evidentemente no quiere comentar para evitar meterse en problemas, pero las autoridades norteamericanas lo saben perfectamente bien, las autoridades mexicanas lo saben perfectamente bien, han agarrado a innumerables integrantes de este cártel, también de la facción del Chapito, y terminan liberándolos por un tema de los informes homologados de las policías, y al final el juez dice, no, están mal planteados, aunque los hayan agarrado con un arcelán, van para afuera, ¿no? Entonces, qué casualidad que en el proceso electoral, en el caso de Baja California, justamente habla el FBI de este gran generador de violencia, ¿no? O sea, perdón, pero pues aquí sabemos que está el generador de violencia, los rusos, los chapitos, el cártel de Jalisco, ¿no? Y ellos no son los más violentos son los otros. Entonces, creo que hay una intención por parte de las autoridades norteamericanas también de incidir con un granito de arena en el tema de los malos, los tenemos aquí en la frontera. Un malo que ya tiene 4 años aquí y que todo el mundo sabe dónde vive, ¿no? Entonces, uno dice, oye, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué de repente descubren el hilo negro, no? Es a mí lo que me hace muchísimo ruido. Sí, pues de ahí la campaña, ¿no? Del narcopresidente, ¿no? En el plano interno, en el plano externo, pues Donald Trump ya acaba de decir, ¿no? Que los migrantes son unos animales, que son unos inhumanos, e inmediatamente lo asocian a cuestiones de narcotráfico, como si nosotros fuéramos los culpables de que ya haya tanto consumo de fentanilo, ¿no? Entre otras sustancias. Ya, pues Violeta, pues si quieres, vámonos, Violeta, y que sigan aquí ellos en su charla. Como siempre, ya ves, pero bueno, pues, ni modo. Te damos chance, Ernesto. Hombre, muchas gracias. Muchas gracias. Están muy espléndidos con nosotros el día de hoy, Violeta. Mira, nada más. Es que acaba de pasar la Semana Santa, Ernesto. Esta es la semana de Pascua, ¿verdad? Oye, queremos el corazón limpio, sano y con amor para todos. Eso, como Walter Mercado, entonces, con mucho amor. Oye, Héctor Javier,
Pues pasando a este otro tema, que parece ser que el INE está pues bastante riguroso con el presidente Andrés Manuel López Obrador. Digo, la oposición, pues es claro que va a estar con eso, intentando incluso censurar hasta el libro del presidente López Obrador. Pero, ¿cuál es tu balance también sobre esto del libro y la actitud del INE con respecto del lado de la 4T y del lado de los partidos de oposición? ¿Sientes que estamos teniendo un árbitro equilibrado o no? ¿A poco hay árbitro, Ernesto? ¿A poco hay árbitro aquí? ¿No? Sería No, pero no es Lorenzo. Bueno, pero a ver, ya no está Lorenzo físicamente, ¿eh? Pero ahí están, pues, ¿qué? 6 personas que responden a él, ¿no? Está su espíritu. Su espíritu, ¿no? Ahora sí que no estuvo Donald Trump hace 4 años, pero ahí sigue Donald Trump, ¿no? Va a regresar. No, no, a mí me parece que es increíble digamos, las diferencias, las inequidades que se tienen entre asuntos que se ventilan, que tienen que ver con Morena y sus aliados, y los que tienen que ver con la oposición. No solo es la parte que tiene que ver del libro, en donde pues ya se sabe, si han tenido la oportunidad de leerlo, que les mete unas arrastradas y les mete también, pues ahora sí que los expone de cuerpo entero. Ahí habría que ver quién se atreve, digamos, a desmentir las partes que él narra en algunos capítulos de su libro, y cómo también en las cuestiones que tienen que ver incluso con el nombramiento o con echar atrás algunas candidaturas. Ahí tienen, por ejemplo, lo de Santiago Nieto, que le echaron para atrás ahí en el Estado de México, pero no han dicho algo, por ejemplo, con lo que tiene que ver con Cabeza de Vaca, no han dicho tampoco algo con lo que tiene que ver con Ricardo Anaya, en donde ahí sí, a pesar de que estas personas no tienen residencia, que están fuera del país desde hace algún tiempo, ahí sí no han visto objeción alguna, y en el caso de Santiago Nieto, por ejemplo, sí, ¿no? Y el caso del libro, pues, mira, Querétaro. de Querétaro, perdón, en el caso del libro, pues, ya sabemos que forma parte de todo esto, y desde donde ellos puedan encontrar, digamos, un agujero o una parte blanda en donde poder incidir para atacar ahora sí que al proyecto de la 4T, lo van a hacer. Y vean, por ejemplo, en el caso de los espectaculares que Xóchitl Gálvez pues utilizó, digamos, para hacer su propia campaña, decir que los programas sociales eran pues, de todos y todas, y que ellos, que independientemente del voto, no los iban a poder votar. Primero, fue una mentira eso, porque sabemos que el PAN ha votado en contra de estos programas y que todavía faltan ahora sí que por terminar el proceso para su implementación en la Constitución. Y por otro lado también, pues hicieron un delito, ¿no? Están haciendo una usurpación de funciones que tienen que ver pues con el uso del logo del INE. Los colores del INE ya lo habían utilizado desde las marchas aquellas que organizó Claudio X González, o incluso el propio Lorenzo Córdoba en la publicación que hizo con Ciro Murayama. Y ahí pues les dice, ¿no? A mi querida Xóchitl Gálvez, le pido, por favor, casi, perdóname que te tenga que pedir que bajes esos spots. Es decir, totalmente desigual este proceso que está teniendo en términos del INE. Ojalá el ente que ha llegado nueva tenga más poder. Por ejemplo, pues la propia presidenta, la consejera presidenta, que ni siquiera la han dejado poner a las personas que ella hubiera elegido para trabajar en ese proceso que le toca a ella. Pues vemos que, insisto, sigue ahí el espíritu, y sigue también ahí no solo el espíritu, sino el poder fáctico de Lorenzo Córdoba, que sigue entorpeciendo y que sigue pues enturbiando muchísimo este proceso electoral, y a ver en estos 2 meses qué tanto lo van a poder enturbiar más, porque parece ser que la apuesta es, pues ahora sí que el tiempo nos dará o no la razón, de que quieren esto en alguna forma, pues que se descalifique, dado que pues ellos ya no la tienen ganada, parece que para nada. Muchas gracias, Héctor. Pues Jesús, ¿a qué decir sobre este intento de censurar este libro? Que me parece a mí importante también decir que además que retoma esto que decía Héctor, todo un proceso histórico muy importante para entender el presente en lo que estamos viviendo, pues retoma varios elementos económicos que me parece que son también fundamentales y que la derecha y los medios corporativos pues prácticamente han dejado de lado y que casi no se retoman. ¿Qué decir sobre esto, Jesús? Pues a mí la verdad es que me asustó literalmente, es así, me generó miedo.
tengo miedo, como dicen en Monterrey, no tengo miedo, estos quieren censurar todo. O sea, él estaba escuchando el argumento que dio el magistrado electoral, creo que se apellida Mata, que hablaba de, oye, vamos a regresar a los tiempos de cuando el nazismo, bueno, todavía no surgió el nazismo, pero ya estaba Hitler, y cuando la quema de los libros, o sea, vamos a terminar quemando libros, o que es un tema de censura que no se puede permitir de ninguna manera, ni por cuestiones electorales, ni por cuestiones religiosas, ni por cuestiones de ningún tipo, ¿sí? Eh, quitarle, quitarle el derecho a cualquier persona de expresarte. Entonces, él hablaba, por ejemplo, dice, un libro es una relación personal entre el autor, ¿sí? Y el que decidió adquirir el libro, ¿no? El lector. Entonces, ahora resulta que tú le vas a decir al lector qué es lo que no debes de leer, porque hay 4 frases, que era lo que argumentaba la oposición, hay 4 frases que hacen inequitativo el proceso electoral, ¿no? Dices, oye, eso es irte al extremo total como son los grupos de derecha, y además, o sea, a mí lo que yo temía era que pudiera sentar un precedente que bajo el argumento electoral, ¿sí? Luego se utilizara para otro tipo de cuestiones mucho más adelante, ya pasado el proceso electoral y todo esto, que entonces se utilizara o que fuera haciendo jurisprudencia, ¿no? Y que se utilizara y se hablara de ella para poder censurar otro tipo de libros que no fueran políticos, por ejemplo, ¿no? Y pues también me recordó, ¿se acuerdan cuando creo que fue en Aguascalientes estaba el gobierno de Acción Nacional y había una exposición de pintura, y creo que había un Cristo crucificado y venían algunas imágenes que no le gustó a la iglesia, y cómo clausuraron, o sea, el gobierno clausuró la exposición, ¿no? Entonces, eso es a mí lo que me da muchísimo, me generó mucho escozor, porque dije, o sea, ¿hacia dónde vamos? ¿Y que la gente acaso no se da cuenta de lo que implica el, el conservadurismo? ¿No se da cuenta de lo que implica, de lo que hay detrás de la figura de Xochitl? ¿No? O sea, independientemente de que si Sheinbaum es buena o es mala o lo que tú quieras, ¿no? O de la porquería que está haciendo Morena, la gente ahorita está tan escuchando a los partidos políticos hablando de otras cosas, que no nos da tiempo de detenernos un ratito a ver qué hay detrás de todas estas cuestiones electorales. ¿Por qué? Porque no hay propuestas. No dicen, vamos a limitar cuando la libertad de expresión, cuando se hable de tales y cuales cosas. No lo dicen, lo impulsan en un organismo electoral. Y eso te habla de lo que ellos traen en mente también, que es la censura. Cuando ellos se han estado quejando, ya han estado diciendo que en México la oposición siempre ha dicho, muchísimos medios de comunicación, que hay censura y que matan a los periodistas porque hablan en contra del presidente, lo cual sigo insistiendo que no es así, ¿sí? Pero finalmente quienes acusan censura, luego van y le piden al órgano, a la institución, que censure, que acabe con un libro. O sea, un libro no te va a, o sea, tú decides si adquieres un libro o no. Lo que pasa es que le siguen teniendo miedo a todo lo que sea la figura de Andrés Manuel López Obrador. Y entonces, dentro de eso, van metiendo lo que traen detrás del verdadero pensamiento, que es limitar muchísimas cuestiones, entre ellos la expresión, ¿no? A la cual tenemos derecho todos los ciudadanos de este mundo, todas las personas, ¿no? Oye, Jesús, no te vayas a la época de Hitler, aquí mismo en México. No sé si ustedes recuerdan en el caso de Gustavo Díaz Ordaz, que censuró el libro de los hijos de Sánchez por considerar lo que nos estaba exponiendo y todo lo que es la pobreza que se tenía aquí en el país, ¿no?
Y qué decir del mismo Echeverría, con el caso de Excelsior. Ustedes se acuerdan aquella página blanca famosa, y que bueno, que dio origen a otra serie de cuestiones. Inclusive me acuerdo en aquella época también cómo censuraron hasta algunas canciones de Cricri. Por ejemplo, la niñita que se iba a ser blanca, ¿no? Al mar, ¿no? La negrita Cucurumbé, ¿no? No sé si Ah, ustedes sí, vieron. sí, Y sí. películas, Oye, Y películas. oye, Héctor, ¿y la puedes cantar? A ver, por Sería, lo sería menos el negrito tararéala. Cucurumbé. Sería el negrito Cucurumbé, ¿no? Yo creo, ¿no? Pues no ¿O estaría mal, ¿eh? por qué no haces un Así. coro y con Jesusa? La también negrita Mira, tú Cucurumbé. recordando cantas, que tú cantas y nosotros bailamos, te hacemos Ándale, coro. pues estaría muy bien, ¿eh? ¿se Estaría acuerdan que súper. se censuró también Aura? También, Sí, y Claro, la Laura, última claro. tentación de Cristo. Bueno, esa es una película más compleja, pero por todo el que fue contexto. Carlos Abascal, entonces secretario del Trabajo, ¿no? Sí, sí, Con sí. Vicente Fox, Sí, 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 sí. sí. claro. Y Perdón. bueno, y ahora que a la derecha le gusta mucho asociarse con algunas organizaciones de España, pues por ejemplo Vox, qué decir de Franco, ya de España sin Franco, pero con pleno franquismo, parece que se está reeditando, ¿no? Que en aquel momento, en la época de Franco, que estamos hablando de los 70, ¿eh? Todavía cuando murió, creo que él murió por ahí del 75, algo así, en donde en aquella época, pues hablar en el idioma catalán, por ejemplo, en el idioma de euskera, en el País Vasco, pues era una afrenta a este gobierno, y tener cierto tipo de libros también en automático ya te llevaba a la cárcel. Y aquí mismo tú lo has dicho, que tener, por ejemplo, en la época principalmente de Echeverría y de Díaz Ordaz, tener publicaciones de izquierda era también pues una sentencia de que te llevaran a la cárcel y te inventaran cierto número de procesos, ¿no? Sí. Pues bueno, intentando todavía a ver si se cubren pues todos los temas que tenemos acordados, más allá de la negrita Cucurumbé y cosas así. Héctor Javier, la expulsión, hoy habló el presidente Andrés Manuel López Obrador de la expulsión de la embajadora mexicana en Ecuador, otra vez por algunos dichos del presidente. ¿Qué decir al respecto? Mira, esto hay que también nuevamente enclavarlo a nivel no solo México-Ecuador, sino a nivel México y Latinoamérica, porque bueno, no es la primera vez que nos expulsan un embajador, esta es la tercera, digamos, esperemos que sea la vencida. Ya tenemos el caso de Perú, tenemos el caso de Bolivia y tenemos ahora el caso de Ecuador. Recordemos que ahorita Ecuador está gobernado por Daniel Noboa Acín, que por cierto no nació en Ecuador, nació creo que en Miami, y que sabemos que es un tipo pues ultraconservador que responde a los Como intereses. Bukele, ¿no? ¿Mandé? Parecido a Bukele. Parecido, Parecido a Bukele. pero este parece que ya venía de estirpe empresarial con muchísimo Sí. dinero. La verdad es que es de los hombres más ricos, de las familias más ricas allá en Ecuador, ¿no? Y expulsan a nuestra embajadora Raquel Smeke, que pues ahora sí que la chava de haber dicho, ¿y yo por qué? ¿No? Ha de haber estado en modo flexi. ¿Y yo por qué? Pues yo qué hice, ¿qué onda, no? Que sí, finalmente las declaraciones de López Obrador dan en un punto muy sensible ahora en Ecuador. Recordemos que ahí la campaña en contra de Correa fue brutal, ¿eh? Lo acusaron de corrupción de una manera pues muy, muy, muy fuerte, no solo en las cuestiones que tienen que ver con Odebrecht, no solo con cuestiones de narcotráfico, sino incluso, por ejemplo, en aquella época donde él estuvo gobernando, se cambiaron, digamos, las estufas caseras, de hacerlas de gas, las convirtieron en eléctricas con la idea de hacerlo más limpio, digamos, el consumo de ciertos energéticos. En aquel momento, pues, estaban acusándolo de que el hermano de Rafael Correa, pues, estaba haciendo muchos negocios. Hasta donde yo sé, nunca se demostró esa negociación, pero sí la campaña fue muy fuerte. Y luego esto se enrarece aún más cuando precisamente pues, lo que era el vicepresidente, si mal no recuerdo, es Jorge Glass, pide precisamente refugio allá en la Embajada Mexicana en Ecuador. También hay otras personas que están ahí que fueron también del gobierno de Correa. Está, por ejemplo, el ex canciller Ricardo Patiño y 3 diputados que están ahí. Y eso pues enfurece todavía muchísimo más al gobierno ecuatoriano, que recordemos tiene una economía dolarizada y que en algún momento pues tiene petróleo, tiene algunos recursos naturales también, es decir, geopolíticamente también es muy, muy importante, y que en este momento al gobierno de Estados Unidos
pues está muy contento de estar ahí con este presidente que tienen con Daniel Noboa, porque precisamente tiene una gestión de tipo empresarial. Algunos de los programas sociales que se habían desarrollado bien en Ecuador, que a mí me parecían de vanguardia, pues los han detenido o los han ido aplazando, deteniendo o quitándoles cada vez más y más recursos. Y me parece entonces ahora que estas declaraciones que hace el presidente López Obrador, que pues a ver que lo desmienta, ¿no? Por más que reclame una de las hijas de Fernando Villavicencio, que desafortunadamente fue pues asesinado allá en Ecuador, pues está muy evidente cómo se dio este proceso, cómo este Daniel Noboa no iba para nada, digamos, no figuraba en los primeros lugares de las elecciones presidenciales y que una vez que asesinan a Fernando Villavicencio y que pues queda, ahora sí que podríamos preguntarnos hace rato que hablábamos del 94 aquí de México, ¿qué hubiera pasado, por ejemplo, si en aquel momento no hubiera quedado Cedillo como, digamos, como el sustituto de Colosio, sino también, oye, ahora se me fue el nombre, si me ayudan, el que era el secretario de Relaciones Exteriores de México en aquel entonces, aquí vino aquí de comisionado para la paz, se me fue el nombre, si me ayudan. No, Emilio, no, ¿De cuál? ¿De cuál? ¿De qué periodo? Manuel Camacho Solís. Manuel Camacho. Camacho. ¿Qué hubiera pasado, Ah, por ejemplo, si Manuel Camacho Solís hubiera quedado de candidato aquí en México, ¿no? Bueno, pues más o menos si nos imaginamos ese escenario, así fue como el que quedó, pues ahora sí que la candidata del proyecto de de Rafael Correa. Entonces, pues sí, obviamente eso explica en gran parte que Daniel Noboa haya quedado como presidente y que en algún momento cualquier cosa que haga el gobierno o que diga el gobierno de México, pues va a ser utilizado precisamente para seguir pues rompiendo lo que en algún momento se pretendía como la supuesta unidad de América Latina. Me parece muy acertadas las declaraciones de hoy de López Obrador, de decir que México ni va a romper relaciones, ni va a llamar a la embajadora y que efectivamente va a seguir sosteniendo el apoyo para que personas que hayan venido aquí a México desde Ecuador tratando de llegar a Estados Unidos puedan ser repatriados en las mejores condiciones posibles y además pues dándoles un apoyo por cierto tiempo allá en aquel país. Lo que pasa es que perdón, yo creo que es, ahorita que hablamos del 94, ¿no? Tú metes un asesinato, un magnicidio, y entonces lo que ocurre es incrementas esta campaña del miedo, y luego, además, recordemos también esta parte que hablaba Xochitl de que se podía acusar, de que decían que podía haber el asesinato de un candidato también, ¿no? Entonces, parece ser que tengo problemas con el audio, ¿verdad? Alguien se le está rebotando, sí. Yo no te escuché bien, Jesús. Sí, como que se está rebotando. Que lo que yo decía es que ahorita que mencionaste lo de Colosio, lo de todo esto, es, a ver, es que cualquiera lo ve y tenemos el caso de México que matan al candidato, está la campaña del miedo, se va gana el otro partido, ¿no? O sea, el PRI, ¿no? Se refuerza gracias a la campaña del miedo. Ocurrió en Ecuador también. ¿Por qué lo menciona? Y luego si estamos hablando de que en algún momento se deslizó que podían matar a la candidata, ¿sí recuerdan también eso? O sea, hay toda una narrativa que se va armando. O sea, no es casualidad que lo haya sacado a colación esta semana López Obrador. No, yo creo que tiene que ver justamente con el proceso, con esta narrativa que estamos viviendo en México, que tenemos una consecuencia, y Ecuador dice que non grata la embajada y la saque y todo esto, ¿no? Bueno, que le dé, creo que en 24 horas se tiene que salir, ¿no? 72 horas de día. Ok, entonces, todos estos actos tienen que ver con nuestro proceso electoral y luego levantan la mano del otro lado del Ecuador cuando no es como para que expulses o declares, no, porque no le expulsó, perdón, o que declares persona non grata a la embajadora de México, ¿no?
pero creo que forma parte de toda esta narrativa que hay, ¿no? Sí, y además, insisto, esto se agrava mucho porque van contra Correa, ¿eh? Y recordemos que ahí, pues, en el caso de Jorge Glass, que fue el vicepresidente, que está, bueno, que además estuvo en la cárcel él, ¿no? Cumplió supuestamente ahora sí que la condena que tuvo, y seguían los ataques contra él, y por eso se fue a refugiar a la Embajada de México. Y bueno, hay que ver que policías estuvieron en el frente y en la parte trasera de la embajada para evitar que esta persona pudiera huir, ¿no? Como dicen ellos, ¿no? Y sí la expulsó, que se le dieron 72 horas, ¿eh? No solo la declararon Ok. persona non grata, sino también ya declararon que le daban 72 horas para irse. A mí me parece muy atinado que no solo López Obrador haya dicho, "Ay, pues es que me equivoqué", sino lo reafirmó, ¿eh? Dijo, aquí sí fue así, aunque digan lo que digan, y sí, tienes toda la razón. Esa narrativa es la que se trata de implantar aquí en México, de decir, pues aquí esto viene la narcocampaña, la inseguridad, etcétera. Entonces, pues hay que cambiar de rumbo, porque si no, pues van a seguir las cuestiones, no solo en las elecciones, sino después de las elecciones, que me parece ser que es una parte que tampoco deberíamos de descuidar. Muchas gracias, Héctor. De repente se está cortando, pero sí me toca a mí, ¿verdad, Ernesto? Sobre este tema ya ustedes estaban abundando. Lo de Correa me parece que es uno de los elementos aquí también centrales que no debemos dejar de visualizar, y todo el mensaje que está mandando pues este presidente, actualmente un presidente, como ustedes decían, ligado al sector empresarial, pero aún al gran sector exportador mundial empresarial de la banana, del plátano, ¿no? Entonces, y que tienen más de 110 empresas, pero esta en particular, pues es poderosísima en todo el mundo. Entonces, bueno, esa es la visión y ese es el posicionamiento también que hay detrás ideológico, frente también a un expresidente que sigue siendo perseguido, que está inhabilitado por más de 2 décadas y media en su país, que es Correa. Y lo otro, pues no olvidar que fue una de las cuestiones que hizo Correa, pues toda esta reforma fiscal que nos parece muy, muy importante y que intentó, entre muchas otras cosas, pero fue una de las cuestiones, y los impuestos a las herencias y los impuestos también a los ingresos, a los altos ingresos, y eso pues generó mucho encono y mucho enojo de la burguesía local de ecuatoriana, y que no se lo perdonan, y que bueno, pues ganó Noboa con todo este interés, insistimos, económico, pues más de corte neoliberal y empresarial, y bueno, pues sigue esta venganza, y me parece que también este mensaje que se manda hacia México, coincido con Héctor. Jesús, ¿a tú qué dirás? Pues es en un contexto electoral. ¿Cuál sería tu apreciación? Es que creo que esto es tan grande, la presidencia de México es tanto lo que está en juego económicamente, ¿no? Todos los recursos, litio, oro, ¿qué se dijo en Chiapas que había? Uranio, Ernesto, cuando el Sí, levantamiento, sí, sí, eh, uranio, eh, gas, etcétera. Sí. ajá, el petróleo en zonas someras, si hay mucho petróleo, pues hay mucho gas. O sea, es tanto que yo creo que no es un asunto de acción nacional, no es un asunto de Xochitl, es un asunto donde intervienen muchísimos factores de grupos fácticos que tienen interés de otros países en todo lo que tiene México, el agua, lo que va a ser el pleito, tenemos estas hidroeléctricas, o sea, no es casualidad que Salinas Pliego haya promovido una hidroeléctrica acá en la zona del Pacífico, también creo que la tiene por Nayarit, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque el agua es uno de los grandes recursos, y en México y en el sureste hay muchísima agua. ¿Por qué el presidente también impulsa toda la parte del sureste? Porque sabe que también ahí hay agua. Y si hay muchísimos elementos que pudieran interesarle a países o organizaciones internacionales, creo que Estados Unidos también estaría utilizando a sus socios, y en este caso sus socios son Argentina, Ecuador, Bolivia, Perú, ¿no? Ahorita todos estos presidentes
que tienen una coincidencia ideológica, ¿no? Entonces, yo sí, es que yo, van a decir que soy una conspiracionista, ¿no? Pero sí creo que haya una línea a nivel internacional de todo lo que se está aconteciendo ahorita en cuestiones electorales que van más allá de un partido político, van más allá de este señor de Marco Cortés que ni ata ni desata, la verdad. O sea, los líderes de los partidos políticos son tan pequeños ahorita en este momento de la oposición que no puedes creer que puede existir en ellos una estrategia así más que desde afuera, ¿sí? Y si Andrés Manuel creo que lo percibe, pone el tema sobre la mesa, es el momento ideal para evidenciar, ¿no? Y Estados Unidos la agarra en el aire, creo yo, Ecuador la agarra en el aire y empieza a hablar y expulsa, ¿no? Entonces, es como, es como casi todo lo que hace el peje. Hace una cosa para ver las consecuencias semanas más adelante. Yo creo que vamos a ver las consecuencias electorales de este dicho de él que ha generado acciones internacionales en un contexto electoral y donde estaba haciendo un paralelismo de lo que estaba ocurriendo entre México, lo que ocurrió en México, perdón, lo que ocurrió en Ecuador, ¿no? Sí, yo añadiría, Jesús, a lo que tú estás diciendo, que no nos olvidemos que México y Brasil son las principales economías latinoamericanas, pero por mucho. La tercera es la colombiana. Y en el caso, y justamente estos tres países que, digamos, tienen mucha importancia en términos económicos y geopolíticos, es donde se está dando la batalla, bien sea en momentos electorales o momentos no electorales, pero que van a tratar de desestabilizarlos, de tratar de, pues, ponerlos ahora sí que justo al precipicio o al borde del precipicio, para supuestamente después rescatarlos, y que sabemos que esos rescates pues son bajo condiciones leoninas y que estos países pues tienen que cumplir ciertos condicionamientos que les dan, pues ahora sí como los salvadores. Una reedición también ahora que hablamos del pasado de lo que sucedió en el 95, ¿no? Con aquel error de diciembre en donde nos dieron un préstamo muy generoso de 50,000 millones de dólares, pero a cambio de que pues el país, el gobierno o los administradores del gobierno que había en ese entonces le vendieron su alma al diablo y pues ahí nos dejaron con unas consecuencias que todavía seguimos padeciendo, ¿no? Claro, estaba Bill Clinton, ¿verdad? El que hizo todo ese gran... Sí. Pues, o sea, mi un querida operador fue el Fondo Monetario Internacional, recordemos, ¿no? Que le Ajá. metió un montón de querido planes doctor Javier económicos. y querida Jesusa, pues perdón ahí que los estamos interrumpiendo, pero ya tenemos nuestro siguiente invitado ya nos vamos. en sala de espera, y si no los paramos ustedes, vamos a salir a las 8 de la noche de aquí. Pero siempre un placer, y la verdad es que disfrutamos mucho esto que hacen de sentirse así completamente sueltos y en libertad de decir y contradecir y debatir y colocar los distintos ángulos que tienen, siempre brillantes. Así que siempre gracias, Jesusa, mi querido Héctor Javier, un fuerte abrazo y seguimos al habla. Gracias. Gracias a ustedes. Que tengan muy buen fin de semana. Y Gracias aguas a la con el Mesa eclipse, Autónoma. Gracias, Violeta, y suerte, Héctor, con tu simposio ahí que traes. Gracias, Héctor. Gracias, Jesús. Abrazo fuerte a esta Mesa Autónoma que la celebramos. Esta sí es una mesa completamente independiente. Se ve, se siente, la autonomía está presente. Exacto. Hasta pronto. Gracias. Gracias, Jesús. Gracias, Héctor. Pues bueno, sí es una mesa que disfrutamos en realidad mucho, con una agudeza de Jesusa y de Héctor Javier y un bagaje político que tienen ambos y que siempre vamos a disfrutar, Violeta.